Bendito sea Dios, bienvenidos a todos. Yo me llamo Clinton, el hermano Clinton para los que están en Jesucristo, y ustedes están aquí conmigo en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad. Como está escrito en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso estoy aquí y espero que con este mismo propósito estás aquí conmigo. Si tienes tu Biblia en mano, y espero que sí, vamos a abrir a Isaías el capítulo 53. El capítulo 53 de Isaías. Y quiero hablar con ustedes sobre un asunto que pues es muy común en este mundo porque hay muchas personas que han sufrido o están sufriendo con enfermedades, injurias, cosas de este mundo. Todo eso viene de la maldición de la muerte. Y Adán trajo esa maldición sobre todos nosotros cuando él pecó contra Dios. Entonces, el segundo Adán vino, perdón mi español, no es mi lengua materna, pero estoy creciendo en mi dominio del idioma de español. Ore por mí, por favor, ore por mí para que yo entienda mejor y tenga un mejor dominio del español, para que predique en español como yo predico en inglés también. En Isaías capítulo 53 tenemos una profecía sobre el Hijo de Dios, Jesucristo, que era el segundo Adán, que vino para deshacer lo que hizo el primer Adán en el principio. Y podemos leer, y que el Señor bendiga el leyendo de su palabra, aquí en Isaías 53, comenzando en versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su herida somos nosotros sanados. Dios dice, por su herida somos nosotros sanados. Y a la vez hay muchas personas que me escriben diciendo, ¿cuándo me va a sanar Dios? Yo creo, dicen ellos, yo creo, pero Dios no me ha sanado. Pero la cosa es que, con todo respeto, la única razón que una persona no está recibiendo su sanación delante de Dios es la incredulidad. Incredulidad. Y algunos me dirán, pues yo creo, pero dice Dios, esa no es mi palabra, dice Dios que si tenemos fe como un grano de mostaza, podríamos decir a una montaña que échese en el mar y lo obedecería. Si tenemos fe como un grano de mostaza. Habían sus apóstoles, los apóstoles de Jesucristo durante el periodo del Antiguo Testamento, y ellos estaban intentando echar un demonio fuera de una persona que se trajo a ellos. Y no pudieron. Y vino Jesucristo y ellos dijeron, no podemos echar ese demonio. Y Jesucristo lo echó con su palabra. Y después ellos dijeron, ¿por qué no pudimos echar ese demonio? Y Jesucristo dijo, por causa de su incredulidad. Su incredulidad. Y ellos habían sido echando fuera demonios en todos lugares y levantando los muertos y curando las personas con lepra, curando las enfermedades en todos lados. Pero no pudieron echar ese demonio hasta que vino Jesucristo y Él lo echó con su palabra. Y Él dijo a ellos, no pudieron echar ese particular demonio por causa de su incredulidad. Entonces tenemos que admitir en nosotros que a veces nos falta la fe que necesitamos para recibir las cosas de Dios que queremos. ¿Y cómo va a venir a nosotros más fe? Pues dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17.
Entonces, lo más que nos metimos en la palabra de Dios, lo más que metimos la palabra de Dios adentro de nosotros, lo más fe que vamos a tener. Es lógico, ¿verdad? Otra vez dice, perdón, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ustedes saben que ese versículo está citado en el Nuevo Testamento. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 8. Jesucristo estaba andando, sanando a la gente, echando fuera demonios, sanando a la gente. Toda la gente. Y dice en versículo 16, y cuando la tarde fue venida, perdón, estoy en Mateo capítulo 8, comenzando en versículo 16, y cuando la tarde fue venida, trajeron a él muchos endemoniados, y echó fuera a los espíritus con la palabra, y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, diciendo, Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Ahora, vamos a ver algo. En este momento de que Mateo estaba escribiendo, Jesucristo todavía no había sido crucificado. Esas cosas no habían sido acontecido todavía, pero estaban escritos por el profeta Isaías. Y Dios llama las cosas que no son como si fueran. Dios ha llamado el fin desde el principio. Lo que Dios dice es la verdad, aunque todavía no ha acontecido, es la verdad. Si Dios lo ha dicho, es la verdad. Amén. ¿De acuerdo? Entonces, Jesucristo, no habiendo sido crucificado todavía, estaba cumpliendo la palabra de su Padre, la palabra de Dios, sanando a los enfermos. ¿Y cuántos de los enfermos? Todos, todos. ¿Cuántas veces dijo Jesucristo a una persona, yo no puedo curar eso, debes ir a tu doctor para que tomes medicamentos? No, ninguno. En ningún tiempo Jesucristo dijo tal cosa así a cualquier persona, en ningún tiempo, ni sus apóstoles. Y la gente en las iglesias hoy en día dicen, ok, yo tengo fe en Dios, pero voy a mi doctor y yo creo que Dios va a usar mi doctor para curarme. No, 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 no. No estás creyendo en Dios. No estás creyendo en Dios, estás creyendo en tu doctor. Tienes que decidir. Tienes que decidir, mi amigo, mi hermano. Tienes que decidir. ¿Vas a creer en Dios o vas a creer en los hombres? Dice en Jeremías 17, Jeremías capítulo 17. Bendito sea Dios. En versículos, pues, 5 y 6. No, 5 y adelante. Así ha dicho el Señor. Así ha dicho ¿quién? Así ha dicho al Señor. Perdón, así ha dicho el Señor. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Pues será como la retama en el desierto, y no verá cuando viniere el bien, sino que morará en las securas en el desierto, en tierra salada y deshabitada. Bendito el varón que se fía en el Señor, y cuya confianza es el Señor. Porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de hacer fruto. Vamos a ser como ese árbol, no como esa persona que confió en el brazo de carne, porque el brazo de carne no tiene poder para nada. El brazo de carne tiene sus años en este mundo y cae y muere. Otra vez, así ha dicho el Señor, maldito, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Una persona que dice
que yo creo que el Señor me va a sanar, pero voy al doctor para que Dios use el doctor para sanarme, esa persona tiene un corazón que está apartándose del Señor. Porque esa persona, tal persona, no está creyendo en el Señor, está creyendo en el doctor y los medicamentos. ¿Y qué es un medicamento? Vamos a descubrir por qué el Señor dice maldito, maldito. Vamos a Gálatas en el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 5. Una epístola escrita por el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo. Porque toda la escritura es dada por inspiración de Dios. Perdón. Gálatas 5, comenzando en el versículo 19. Manifiestas son, empero, las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías y otras cosas también, pero vamos a concentrar en hechicerías. Dice Pablo por el Espíritu Santo que hechicerías son obras de la carne. Pero muchos dirán, pues hechicerías son como cosas mágicas y eso es una cosa espiritual. Pues hechicería puede ser una cosa espiritual, pero en este caso, dice Pablo por el Espíritu Santo que las hechicerías son una obra de la carne. ¿Cómo? Porque la palabra hechicerías aquí es una traducción de la palabra farmaquía. La palabra en griega es farmaquía. La palabra en inglés es hechicerías. La farmacia, la cosa que se llama una farmacia, es un centro de hechicerías. La farmaquía es hechicería. Por siempre ha estado hechicería. ¿Por qué entonces se llama el hechicero el farmacólogo? Porque el farmacólogo es una palabra griega que la gente no entiende porque la gente no habla en griego. Entonces el diablo injertó esa palabra griega en el idioma español para que la gente ya no entiendan o ya no entenderán que están hablando del hechicero, del brujo. Un farmacólogo, un hombre que mezcla pociones para hacer drogas, es un brujo. Desde la fundación del mundo se llamó el brujo, el droguero, el envenenador. Ese es el farmacólogo. Pero hoy la gente lo llaman un farmacólogo para quitar de sus mentes la realidad de que él es el brujo. Y por eso dijo Dios, maldito sea la persona que confía en el brazo de carne. Cuando una persona tiene una enfermedad y está yendo a un brujo para obtener las pociones, las drogas de él está participando en una cosa que se llama hechicería. Farmaquía, hechicería. Perdón. Y si estás participando en hechicería, estás haciendo lo que dice la Biblia es una de las obras de la carne. Y vamos a continuar aquí en Gálatas 5, 19. Manifiestas son empero las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, banqueterías y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, que también os he denunciado ya, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. La persona que está usando hechicería para curarse de sus enfermedades no heredará el reino de Dios. Dice la Biblia. Esa no es mi palabra. Esa es la palabra de Dios. En ningún tiempo dijo Jesucristo, eso yo no puedo sanar, pero vaya al doctor y toma las drogas que él prescriba.
Ni una vez, ni una vez. Dios puede sanar. Y no solamente puede sanar, quiere sanar. Y tú te sanará. Él te sanará. Perdón, no tú. Él te sanará. Otra vez, perdóname español. Dios te sanará cuando tengas la fe. Cuando estás dispuesto de creer su palabra. Si estás diciendo que crees en Dios, pero a la vez estás yendo al doctor, al brujo, entonces estás diciendo una cosa con la boca y otra cosa con tus acciones. ¿Y qué se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. Cuando una persona dice una cosa, pero muestra otra cosa con sus acciones, esa es hipocresía. Y eso no sirve delante de Dios. Dios quiere que usted confíe en Él. Si puedes confiar en Él, Jesucristo no ha cambiado. Dice la Escritura, Jesucristo el mismo ayer y hoy y por siempre. Por los siglos. Jesucristo no cambia. Su palabra no cambia. Pero nosotros tenemos que creer en Él. Creer en Él. Vamos regresando a Mateo, pero esta vez en el capítulo 21. Mateo 21. Vamos a aprender del Rey personalmente. Aleluya. Aleluya. Qué bendición que podemos aprender del Rey personalmente. Aleluya. Jesucristo no ha mandado que vayamos a una iglesia. Jesucristo mandó que permanecemos en su palabra para que seremos la iglesia. Aleluya. Mateo 21, comenzando en versículo 18. Mateo 21, 18. Y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Nuestro Señor Jesucristo tuvo hambre. Cierto, era un hombre. Tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo al árbol, nunca más nazca de ti fruto para siempre. Simplemente lo dijo. Nunca más nazca de ti fruto para siempre. E inmediatamente la higuera se secó. Entonces, viendo esto, los discípulos maravillados decían, ¿cómo se secó tan pronto la higuera? Y respondiendo Jesús les dijo, pon atención. Y respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, mas también si a este monte dijereis, quítate y échate en la mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y punto. Vamos a leer eso otra vez. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, mas también si a este monte dijereis, quítate y échate en la mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y todo, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Cualquier cosa, si estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios y tenemos fe cuando oramos, recibiremos lo que hemos pedido. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y dice en otro lado de la Biblia, si pedimos según su voluntad, la voluntad de Dios, entonces sabemos, vamos ahí, Primera de Juan capítulo 3. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Y el nombre de Dios es Jesucristo. Carísimos, Primera de Juan capítulo 3, versículo 21. Carísimos, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos,
la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Cualquiera cosa que pidiéramos, si tenemos una limpia conciencia, ¿cómo viene eso? Por el Evangelio de Cristo, bautizándonos en el nombre de Jesucristo, recibiendo su Espíritu y andando en su palabra, haciendo lo que es recto. Y cuando estamos así en ese estado, tenemos puesto la coraza de la justicia. Y tenemos una buena conciencia delante de Dios. Y dice, carísimos, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Cualquier cosa. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aleluya. Bendito sea Dios. Estaba también buscando otro, pero no sé dónde está ahorita. Pero dice la Biblia que si preguntamos, si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Está enfrente de mí y no sé dónde está. Aleluya, bendito sea Dios. Y ustedes están diciendo, hermano Clinton, está aquí, está aquí. Pero así dice la Biblia. Entonces, ¿cuándo o cómo vamos a saber qué es la voluntad de Dios? Sabiendo su palabra, permaneciendo en su palabra. Si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos y sabremos la verdad. Y la verdad nos hará libre. Esas son las palabras de Jesucristo. Juan 8, 31 y 32. Entonces, los cristianos son las personas que son bautizados en el nombre de Jesucristo, que es para perdón de pecados, y que hemos recibido el don del Espíritu Santo, que se manifieste con la señal de hablar en otras lenguas. Esa es la manera de salvación, ese es el Evangelio de Cristo, como una persona se convierte de pecador en cristiano. Y cuando una persona es un cristiano, él puede pedir a Dios de acuerdo a su voluntad y recibir de Él cualquier cosa que pide. Y aún antes que una persona es un cristiano, porque yo pedí cosas a Dios antes que yo obedecía el Evangelio de Cristo. Antes que yo obedecí el Evangelio de Cristo. Yo no aún conocía, yo no aún sabía de las cosas del Evangelio de Cristo. Solo sabía que Jesucristo era el Salvador y necesitaba cosas. Y cuando yo cuando yo pedí cosas de Él, que eran cosas que Él había prometido en su palabra, los recibí. Yo impuse mis manos sobre los enfermos y los vi sanados. La única cosa que uno necesita es fe en la palabra de Dios. Y Dios ha dicho, vamos a regresar a Isaías 53, a donde comenzamos. Isaías 53 y versículos 4 y 5 dice, ciertamente. ¿Cómo? Ciertamente. ¿Qué quiere decir esa palabra? Tal vez, no, ciertamente. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones. Él herido fue por nuestras transgresiones, no por sus transgresiones, porque no tenía transgresiones. Fue por nuestras transgresiones, nuestros pecados. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y con su herida, por su herida, somos nosotros sanados. Por su herida somos nosotros sanados. Eso fue escrito como 800 años antes que vino Jesucristo. Por su herida somos nosotros sanados. Ahora, recuerda eso, vamos a 1 de Pedro en el Nuevo Testamento. 1 de Pedro. 1 de Pedro capítulo 2. Estaba enseñando de este capítulo ayer en inglés, en otro video. 1 de Pedro 2. Perdón, estoy en capítulo 3. 20
4. El cual mismo, no tenemos que leer más. De 22 y adelante. Gloria a Dios. El cual, Jesucristo, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. El cual, cuando le maldecían, no tornaba a maldecir. Y cuando padecía, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga justamente. El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Pon atención, por la herida del cual habéis sido sanados. Por la herida del cual habéis sido sanados. ¿En qué tiempo es ese? ¿Presente? ¿Futuro? Pasado. Habéis. Por la herida del cual habéis sido sanados. Tú, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, has sido sanado. Ya está hecho. ¿Cuándo has sido sanado? ¿Cuándo fuiste sanado? 2000 años atrás. 2000 años atrás, cuando Jesucristo recibió sobre su espalda, sobre su santo cuerpo, el castigo por nuestro pecado, a ese momento, y de parte de este momento, fuimos curados nosotros. No tenemos que esperar para que Dios lo haga. Ya está hecho. Ya está hecho. ¿Me oíste? Ya está hecho. La única cosa que resta es que tú lo crees y andas en tu fe. Andas en tu fe, confiando en Dios. Y si uno confía en Dios, no va a estar yendo al brujo. ¿Qué estoy diciendo yo? ¿Que tienes que parar de tomar tu medicamento? No, 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 no. Yo no estoy diciendo eso. Si tú necesitas tus medicamentos, yo no estoy diciendo que pares. Eso es entre tú y Dios. Si tú necesitas tus medicamentos y no tienes fe para recibir tu sanación de Dios, entonces yo no voy a decir que necesitas parar de tomar tus medicamentos. Lo que estoy diciendo es que ya no necesitas esos medicamentos. Ya no necesitas los brujos y su hechicería para sanarte, porque Dios ha proveído sanación para ti. No es algo que va a venir en el futuro, es algo que ya está hecho hace 2000 años. Ya está hecho. Ya está hecho. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana. No importa lo que es. No importa la enfermedad que es, no importa la injuria que es. Está sanado. Ya está sanado. Dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Y solo que resta, la única cosa que falta es que usted cree y andas en tu fe. Cuando 10 hombres vinieron a Jesucristo con la lepra, pidiéndole que les sane, Él dijo, váyanse y muéstrense a los sacerdotes para ofrecer la ofrenda que se manda en la ley de Moisés. Y ellos, dice la Biblia, ellos se tornaron y se fueron. No estaban sanados en ese momento, pero cuando ellos se fueron, yendo, fueron sanados. Pon atención. Jesucristo dijo, váyanse. Y cuando ellos se tornaron yendo, en el camino yendo, fueron sanados. Su lepra desapareció. Así es. En el mundo decimos, eso creeré cuando lo veo. Pero en el reino de Dios decimos, eso veré cuando lo creo. Otra vez, dice Jesucristo en Mateo 21, 22. Vamos a leerlo juntos. Mateo 21, 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. No importa lo que dice tu pastor, no importa lo que dice tu doctor,
no importa lo que dice un grupo de doctores, no importa lo que dicen sus amigos, no importa lo que dice ninguna persona, lo que importa es lo que dice Jesucristo. Y Él dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Cualquier cosa que necesitas de Dios, si Él lo ha prometido en su palabra como esta, la sanación, y si estás dispuesto de creer su palabra y obedecerle, lo recibirás. Ese es el mensaje que tengo en mi corazón para ustedes hoy. Que les sea una bendición. Y cualquier cosa que usted tiene, si usted tiene una enfermedad, si usted tiene una injuria, no hay ninguna cosa imposible para Dios. La única cosa que limite tu sanación es usted. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.